En este video les voy a enseñar a cómo convertir a un objeto inteligente dentro del plan 3D, pero no lo vamos a hacer con el Custom Part. Lo vamos a hacer con la opción de equipamiento de plan 3D que nos va a permitir convertir en objeto inteligente un equipo diseñado en otro programa. Ok, bueno, como pueden ver chicos, tenemos aquí la bomba. Tenemos aquí la succión de 2 pulgadas y la descarga de 1 pulgada. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comando bloque. Le vamos a nombrar un nombre, por ejemplo, bomba. Vamos a llamar así, bomba-001, ¿ok? Seleccionamos todos los componentes de la bomba, perdón, enter. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Bueno, en este caso yo ya tengo una bomba, listo, ahí está. Ya lo tenemos, le damos doble clic. Y aquí nos va a aparecer, ¿no? Bomba 001, perfecto. Este es el paso número 1 que necesitamos dentro de plan 3D. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo voy a salir aquí porque se me habilitó la opción de editar bloque. Bien, una vez que ya lo convertimos en bloque dentro de AutoCAD Plan 3D, vamos a venir aquí, equipamiento, y en esta opción que es convertir equipamiento, le vamos a dar un clic, seleccionamos la bomba, enter, se nos va a activar esta ventana y nosotros vamos a seleccionar a qué grupo va a pertenecer. En este caso va a pertenecer al PUM, que viene siendo la bomba. Seleccionar, damos un clic. Y aquí nos va a aparecer esta ventana donde podemos modificar equipamiento. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nosotros le podemos indicar un tag a la que va a pertenecer esta bomba. Por ejemplo, no sé, C001, bueno, el número, bueno, esto ya depende de la asignación que tengan ustedes en sus planos. Ok, miren, ahí está. Una vez, chicos, una vez que ya le aplicamos la conversión, miren, nos va a aparecer este icono. Este icono es el que nos va a permitir insertar las bridas aquí, poder hacer la vinculación del programa con el bloque. Le vamos a dar un clic aquí y en la parte inferior dice especifica el centro del nozzle. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, importantísimo, nos vamos a posicionar en la cara superior de la primera boquilla que viene siendo la descarga. Ok, le voy a dar shift, clic derecho, centro. Ok, miren, ahí está. Y le voy a dar hacia arriba, chicos, ahí está. Y listo, chicos, ya lo tenemos. Y en este momento, muchachos, se nos va a activar la siguiente ventana. Aquí le vamos a decir cambiar tipo. Aquí es donde nosotros vamos a cambiar el diámetro. Por ejemplo, yo le voy a decir que esta boquilla es de 1 pulgada, extremo bridado, dimensión en pulgada y es 150 pulgadas, perdón, clase 150. Sabemos que existen 3 tipos de conexiones en brida: cara plana, cara realzada y de anillo. En este caso va a ser RF que viene de anillo. Le damos cerrar y listo, chicos. Miren, cuando yo toque esta cara, si se dan cuenta, ya me aparece un lápiz y un signo de más. Bueno, cuando yo le dé un clic, miren, chicos, en este momento el programa ya me reconoció. Miren, ahí está, la interconexión. Miren, ya me generó el empaque y la brida, chicos. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente con en este caso la succión de 2 pulgadas. Mismo procedimiento, ok. Vamos a tocar aquí el bloque, le vamos a dar un clic a este icono, dice especifica el centro de la boquilla. Bueno, yo voy a venir aquí, chicos, miren lo que vamos a dar. Vamos a hacer lo siguiente, y clic derecho, centro, le voy a decir que me muestre el centro. Miren, en este caso va a ser aquí, ok, listo. Le voy a dar hacia adelante, ahí está, chicos, listo, chicos, ya quedó. Ahora bien, me va a aparecer nuevamente la ventanita y si se dan cuenta, chicos, tenemos la N1 y la N2. Ahora bien, nosotros vamos a poder modificar, si yo quisiera cambiar el diámetro a la boquilla 1, solamente me posiciono en N1 y la podría cambiar. En este caso, la N2 va a ser de 2 pulgadas. Vamos a cambiarla aquí. 2 pulgadas, clase 150 y lo mismo. Va a ser RF y listo, chicos. Cerramos. Ahora sí. Vamos a tocar aquí y si se dan cuenta aparece una gotita. Bueno, aquí es porque falta interconexión. Le voy a dar un clic en el más y miren, chicos. De esta forma nosotros vamos a poder volver inteligente todos nuestros objetos, lo que vienen siendo equipos, y podríamos comenzar a rutear nuestra tubería, chicos. Listo, chicos. Entonces, espero que este video les guste. No olviden compartir, comentar, dejar su poderoso like y nos vemos en un próximo video.